Hola, muy buenas tardes a todos. El día de hoy les hablaré sobre el tema de depreciación de saldo decreciente, el cual es un método que por lo general se aplica con el método de depreciación en libros, al igual que el método de línea recta, solamente que este está implícito también en el método SMART. Por lo regular, la mayoría de los países lo utiliza para depreciaciones fiscales y, como ya lo mencioné, en los libros. El método de saldo decreciente también es conocido como método de porcentaje uniforme o fijo. Esta depreciación de saldo decreciente acelera la reducción del valor del activo debido a que la depreciación anual se determina al multiplicar el valor en libros al principio de cada año por un porcentaje fijo. Solamente que este se expresa de forma decimal. Entonces, si el porcentaje es 0.1, quiere decir que cada año se elimina el 10% del valor en libros, por lo tanto la cantidad de depreciación disminuye año con año. La tasa de depreciación anual máxima por el método de saldos decrecientes es el doble de la tasa en línea recta, es decir, la siguiente fórmula, que el porcentaje es igual a 2 entre el número de años. En este caso, el método se conoce como de saldo decreciente doble si el número de años son 10. Entonces, la tasa sería 2 entre 10, nos darían 0.2, de manera de que cada año se elimina el 20% del valor en libros. Otro porcentaje muy común para el método de saldos decrecientes es el 150% de la tasa de línea recta, donde en la fórmula se expresaría D es igual a 1.5 entre el número de años. La depreciación para el año es la tasa fija multiplicada por el valor en libros al final del año anterior, como se muestra aquí en esta fórmula. La tasa de depreciación real para cada año es relativa al costo inicial, que se podría reflejar de esta manera, con esta fórmula. Si no se conoce el valor en libros, la depreciación en el año se puede calcular con el costo inicial y con la tasa, multiplicando la tasa por el costo inicial, y ese resultado se multiplica por la resta de 1 menos la tasa elevado al tiempo menos 1. El valor en libros en el año se determina en una de dos formas. La primera es donde con la tasa y con el costo inicial, que sería esta de aquí, o también restando el cargo de depreciación anterior al valor en libros, que sería esta. Es importante entender que el valor en libros en este método nunca llega a cero, ya que el valor en libros siempre disminuye en un porcentaje fijo. El valor de rescate implícito después de cierto número de años es la cantidad de valor en libros, es decir, esta fórmula de aquí, que dice que el valor de rescate implícito es igual al valor el valor en libros, lo cual está representado por el costo por 1 menos la tasa elevado a los años, al número de años. Si se estima un valor de rescate para el activo, este valor estimado no se emplea en los métodos de saldo decreciente o saldo decreciente doble para calcular la depreciación anual. Sin embargo, si el valor implícito es menor que el estimado, es correcto dejar de cargar posteriores depreciaciones cuando el valor en libros sea de valor de rescate estimado o inferior a él.
En la mayoría de los casos, el estimado va del 0 al valor implícito. Si no se establece el porcentaje fijo, es posible determinar una tasa fija implícita con el valor estimado, que sería con esta fórmula de aquí, que sería la tasa implícita es igual a 1 menos el valor de rescate entre el costo elevado a 1 entre el número de años. Un ejemplo de este tema sería el siguiente. Una entidad compra una máquina de 20 millones de pesos y le establece un valor recuperable de 2 millones y una vida útil de 5 años. La entidad decidió depreciar la máquina por el método de depreciación de saldos decrecientes. Bueno, para calcular el primer año lo que tenemos que hacer es calcular una tasa implícita, ya que en el problema no nos lo plantean, y eso se hará con esta fórmula. Entonces vamos a ir sustituyendo 1 menos la división de el valor recuperable, que son los 2 millones, entre el costo, que son los 20 millones, elevado a 1, que está en la fórmula, entre la vida útil o los años, que son 5. Y esto ya nos va a dar una tasa fija implícita. Después, para conocer la depreciación del primer año, vamos a tener que usar esta fórmula porque no conocemos el valor en libros. Entonces sería la tasa que acabamos de calcular, 0.3690, por el costo, que serían los 20 millones. Luego se multiplicaría por la resta de 1 menos la tasa elevado al tiempo menos 1. El tiempo se refiere, por ejemplo, al primer año, al segundo año y al tercer año, dándonos un resultado de 7.380.000. Para el segundo año tendríamos que podemos usar también la misma fórmula, la tasa por el costo, el resultado se multiplica por la resta de 1 menos la tasa elevado al tiempo. Como es el segundo año, sería un 2 menos 1, igual a 4.657.003. Así fui calculando cada uno, solamente que ya no lo fui reflejando como en operaciones, pero lo fui vaciando en esta tablita para irlo mostrando los valores de cómo salieron hasta el año número 5. Después, para calcular el valor en libros, lo que hice fue la resta, o sea, los 20 millones menos la depreciación del primer año, serían los 20 millones menos 7.380.000, me da 12.620.000, y así sucesivamente con todos hasta llegar al quinto año. Suscríbete y dale a like si quieres.